Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Perdonados, perdonados. Qué hermosa palabra. Leamos la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Nadie puede dar con exactitud cómo puede pasar alguien por el periodo de transición que hay entre la culpa y el perdón. Pero hay dos extremos que evitar. No es necesario pasarse el resto de la vida bajo la nube del remordimiento, ni tampoco andar por ahí alegremente como si el mal cometido fuera sin importancia. ¿Has oído alguna vez a alguien decir, es más fatal para mí perdonar a los demás que perdonarme a mí mismo? La gente que habla así cae en el primero de los extremos mencionados. En una iglesia uno de los miembros perdió a su hijito como resultado de su descuido y antes de la muerte de su hijito, en numerosas ocasiones había perdido la paciencia y lo había castigado airadamente. Ahora que su chico había fallecido, parecía que estaba viviendo constantemente bajo la nube de la culpa. Y ese es un extremo, pero el otro es igualmente malo. Porque en cierta oportunidad un miembro de iglesia tuvo que ser eliminado de los registros por seducir a un adolescente, fue juzgado y condenado a pasar algún tiempo en la cárcel. Y después de cumplir su condena, asistió a algunas reuniones de evangelización y se rebautizó. Y poco después se trasladó a la misma zona donde había cometido su pecado e insistió en que la iglesia que lo había despedido lo volviera a recibir. No podía entender por qué la iglesia no accedía a su pedido. Creía que como Dios lo había perdonado, su pecado estaba perdonado por Dios, la iglesia tenía que actuar como si nada hubiera acontecido. No quiso reconocer que los errores no siempre se pueden rectificar completamente. Si estos son los extremos que hay que evitar, entonces, ¿cómo tiene que actuar la persona perdonada? Las circunstancias varían tanto de un caso a otro que nadie podría decir en forma exacta, pero hay algo que es cierto. El verdadero cristiano jamás impondrá su presencia ni sus sentimientos a los demás. No andará por allí extendiendo un manto de tinieblas sobre otros por causa de lo que ha hecho, ni esperará tampoco que se lo acepte como si nada hubiera sucedido. Si su error produjo consecuencias permanentes, aceptará su suerte con la convicción de que Dios le dará gracia para soportarla. ¿No ocurrió lo mismo con Adán y Eva? Tuvieron que ser responsables de su decisión. O sea que la raíz de los dos extremos que hemos examinado está hoy es el yo, mi persona. O sea, la flagelación propia en un caso y la justificación propia en el otro. Y en ambos casos el yo ocupa el escenario. En el verdadero cristiano el yo está escondido en Cristo. Por eso dice la Escritura, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El hacer morir el yo y permitir que Jesucristo reine en el trono del corazón es siempre una mejor manera de vivir.